Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Seré un santuario para ti. Nuevamente que el Señor les bendiga. Es un placer para mí, Nelson Garay, el poder acompañarles una vez más. Ahora es la tercera oportunidad que tengo para seguir compartiendo con cada uno de ustedes lecciones que nos deja el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 1. Quiero nuevamente hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en estas dos clases anteriores. Si alguien de los que nos está escuchando no ha tenido la oportunidad de escuchar las dos clases anteriores, le invito a que visite en nuestro canal de YouTube. Puede buscar como Iglesia de Cristo El Salvador y allí le van a aparecer y podrá escuchar las dos lecciones anteriores. Vamos a darle continuidad y siempre quiero hacer un pequeño esbozo de lo que ya habíamos visto para que podamos tener en mente y llevar el hilo de lo que vamos hablando. Nos centramos un poco inicialmente hablando de la historia y cómo era en la época del profeta Daniel. Vimos algunos datos muy interesantes, algunos son datos tomados de historia, puesto que fue hace mucho tiempo, y otros pues van tomados de la mano de la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño repaso, como lo dije, para que podamos mantener el hilo en esta tercera lección que estamos proporcionando. Dijimos que Daniel nació en el seno de una familia acomodada alrededor del año 622 a.C. Daniel nació en el reino de Judá, puesto que se separaron en dos reinos, el reino de Judá al norte y al sur el reino de Israel. Daniel era un profeta de orden laico. Dijimos que generalmente la palabra profeta se utilizaba en el Antiguo Testamento para alguien que podía predecir el futuro, pero vimos también la definición más amplia de profeta, que significa alguien que habla en favor de Dios. Eso es el significado más amplio de la palabra, aunque todos sabemos que el profeta Daniel, Dios le proporcionó el don especial en el sentido de la palabra profeta de poder predecir el futuro. En los capítulos próximos del libro de Daniel podemos constatar ese don que Dios le había proveído a él. También dijimos que Judea estaba ubicada donde hoy se ubica Israel, el actual país que conocemos. Babilonia se encontraba junto al río Éufrates, exactamente ahora donde está el país de Irak, y se encontraba rodeada por dos ríos muy famosos que aún en nuestra actualidad existen, el río Tigris y el río Éufrates. Los imperios que figuraban en el tiempo de Daniel son al menos tres: el imperio asirio, que es el imperio que gobernaba antes del babilónico. Luego está el imperio babilónico, que originalmente fue fundado por el padre del rey Nabucodonosor, llamado Nabopolassar. Y luego el reino medo-persa, que es el reino que destruyó al imperio babilónico, el cual estaba liderado por Ciro el Grande. Babilonia formaba parte del imperio asirio aproximadamente en los años 622 y 612 a.C. Luego el padre de Nabucodonosor conquistó dicho imperio. Él comenzó a hacerlo fuerte y luego el imperio babilónico se hizo grande y esplendoroso con el rey Nabucodonosor. Durante los días de
el profeta Daniel, eran 4 naciones las que dominaban en el Medio Oriente. Estas eran Egipto, Lidia, Media y Babilonia. Luego, Media fue adquiriendo cada vez más preponderancia y a esta se le unió Persia. Es de ahí que se formó el imperio medo-persa, el cual derrotó al imperio babilónico dirigido por Ciro el Grande. Nabucodonosor, para que lo tengamos presente, esto es muy importante porque está relacionado con el capítulo 1 del libro del profeta Daniel, llegó a Jerusalén en 3 ocasiones. La primera de ellas lo hizo en el año 605. En esa oportunidad se llevó parte de los utensilios del templo que había sido construido por el rey Salomón. En la segunda ocasión, en el año 597 a.C., se llevó en cautiverio a muchos de los habitantes hacia Babilonia. Y en la tercera y en la última ocasión, que fue en el 586 a.C., en esta oportunidad y última visita a Jerusalén, Nabucodonosor destruyó la ciudad hasta sus cimientos y se llevó en cautiverio al resto de la población del reino de Judá que quedaba, y dice la escritura que solamente dejó allí a la gente más pobre. Luego también vimos que había un profeta que era contemporáneo del profeta Daniel. Este era Ezequiel. A pesar de que el reino de Judá había sido llevado en cautiverio, el profeta Jeremías, también vimos esto, que había profetizado que tanto los cautivos llevados a Babilonia regresarían a su ciudad de origen, a su tierra, pasados los 70 años de cautiverio. Y vimos que así sucedió, así la escritura lo deja plasmado. Cuando el imperio medo-persa derrotó al imperio babilonio, nos dice que Ciro el Grande, en el primer año de su mandato, cumplió dicha profecía dicha por Jeremías. A los 70 años, el pueblo judío que había sido llevado cautivo a Babilonia pudo regresar a su ciudad de origen. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo aún muy joven. Cuando Ciro liberó a los cautivos, habíamos dicho que se estima que Daniel era un anciano, aproximadamente unos 87 años de edad. Luego hablamos un poco más, ya habiendo dado lectura al capítulo 1 del libro de Daniel, donde nos damos cuenta de que se nos habla un poco acerca de la historia de Daniel. Por ejemplo, él y sus 3 amigos que fueron llevados cautivos desde Judá a Babilonia habían sido elegidos porque tenían algunas características y cualidades muy especiales, las cuales el rey Nabucodonosor quería explotar para poder utilizarlas utilizarlos, mejor dicho, a ellos dentro de su reino. Ellos eran inteligentes y de buen parecer, y obviamente no tenían ningún tipo de defecto físico. No permitieron estos jóvenes, los amigos de Daniel y Daniel mismo, contaminarse con los manjares del rey. Al final nos dice que ellos pasaron las diferentes pruebas de conocimiento y que fueron puestos en diferentes puestos de suma importancia en el imperio babilónico. Esto es un poco dando un esbozo de lo que habíamos dicho. Luego, en la segunda clase, tuvimos la oportunidad de poder hablar un poco acerca de las lecciones que nos deja en Daniel en el capítulo 1. Y vimos que una de esas lecciones importantes hay que remontarnos a los tiempos en los cuales el libro de Daniel fue escrito, y también hay que remontarnos a la enseñanza que ésta nos deja. Si bien hay enseñanzas que son fundamentales para nosotros y que son aplicables ahora en nuestros días, también tenemos que entender que muchas de las enseñanzas que encontramos en Daniel son aplicables a su época.
Entonces, por eso el primer mensaje que dimos o extracto del Daniel capítulo 1 fue acerca del interés de Dios por los judíos, por el pueblo judío. También aclaramos en esa oportunidad que ahora en día sabemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, ya no es el pueblo escogido ni favorito por Dios, sino que lo fue en su tiempo. Por eso nos evocamos hasta este tiempo y extraemos esta lección de Daniel capítulo 1. Observamos en esta lección cómo Dios entregó en las manos del rey Nabucodonosor al pueblo judío, al reino de Judá. Se lo entregó en sus manos. No fue por méritos propios que el rey Nabucodonosor haya conquistado dicha nación. Luego también hicimos un pequeño repaso en el cual vimos cuán constantemente Dios había tratado de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, pudiera entregarle su corazón y servirle a él y guardar sus mandamientos. Observamos cómo en el reino del norte, incansablemente e incesablemente, muchos de los profetas como Amós, Oseas y otros hablaban a este pueblo pidiendo que hicieran llegar su corazón ante Dios para no poder ser entregados. Y luego observamos también cómo en el reino de Judá diferentes profetas como Sofonías, Jeremías y otros también ofrecían el perdón de Dios a cambio del arrepentimiento del pueblo. Pero finalmente ninguna de las dos naciones, ni la de Judá ni la de Israel, quisieron someterse ni hacer caso a lo que los profetas hablaban acerca de Dios y la oportunidad que Él estaba dándole a estas naciones para que finalmente no pudieran ser entregados. Pero el pueblo de ese entonces, de ambas naciones, como lo es ahora en día, no obedecieron los preceptos y los mandatos de Dios y no guardaban, por ende, los mandamientos en sus corazones. Nos dice que al final Dios entregó al reino de Judá y al rey Joacim en las manos del rey Nabucodonosor, en las manos de sus enemigos, pero lo hizo solo después de haber tratado hasta lo último de salvarlos, porque Dios amaba a su pueblo como Dios nos ama ahora en día a cada uno de nosotros. Entonces, este fue el extracto que hicimos de la lección acerca del interés de Dios por los judíos. Ahora vamos a continuar hablando de otras lecciones que podemos extraer del capítulo 1 del libro de Daniel. Cuando Dios entrega a una persona o entrega a una nación, obviamente se produce una grave separación. Ellos quedan separados de Dios. Esta separación es dolorosa para el Señor. Y es lo mismo que sucede ahora en día. Cuando al ser humano se le predica el Evangelio y éste decide rechazar totalmente a Dios, no podemos tener duda de que en cierta manera a nuestro Dios le duele dicha actitud, no porque Dios necesite de nosotros en lo absoluto, pero en cierta manera al ver el comportamiento y las actitudes de su creación, ver que son negativas y contrarias a lo que Él quiere, obviamente esto debe de causar algún tipo de dolor hacia Él. Aun cuando Dios abandonó a los judíos en mano de sus enemigos, siguió siempre ofreciéndoles otra oportunidad. Él les prometió que después de 70 años de exilio en Babilonia, haría que recibieran nuevamente un permiso para poder regresar a su hogar. Así se manifiesta en Jeremías en el capítulo 25, versículo 11 y 2, y en Jeremías en el capítulo 29, versículo 10.
Más aún, Dios les prometió que les transformaría su corazón si ellos se lo permitían, para que pudieran disfrutar haciendo el bien y procurar unirse a Él nuevamente. Dice en Isaías en el capítulo 59 versículos 1 y 2, mirad, no es demasiada corta la mano de Jehová para salvar, ni es duro su oído para oír, sino que vuestras faltas os separan a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de vosotros para no oír. Esto es algo sumamente importante. A pesar de que Dios en cierta manera los abandonó, luego les proporcionó una oportunidad. Para el caso de nosotros ahora en día, Dios no nos ha abandonado. Y por el contrario, Él siempre ofrece una oportunidad para nosotros. ¿Cuál es esa oportunidad? La oportunidad es la de ofrecernos la vida eterna y la salvación. Y va mucho más allá. Nosotros a veces decimos de que en esta tierra hemos venido para sufrir. Y en cierta medida puede que esto sea cierto. La mayor parte de lo que enfrentamos en nuestra vida son dificultades, dolores y aflicciones. Pero claro, esto lo vemos más intensamente en aquellos que no deciden entregar su vida a nuestro Dios, porque su vida les parece sin sentido. Las cosas que pasan les parecen a ellos sumamente terribles. Pero cuando alguien conoce la palabra de Dios, cree en sus promesas y las estudia y las comprende, a pesar de que sufra dificultades acá en la tierra, la palabra del Señor nos enseña que el gozo lo debemos de mantener. ¿Cuál es la diferencia entre un converso y un inconverso? Todas las cosas que a un inconverso le pasan, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de su trabajo, la pérdida de un hijo o cualquier tipo de situaciones, él siempre va a tender a sentirse frustrado y a echar la culpa a Dios por todo lo malo que le pasa. Un converso, no decimos que estas mismas cosas no le afectan a él. Sin embargo, el converso ve las cosas de una manera diferente, porque sabe que a pesar del sufrimiento que pueda enfrentar en esta tierra, el Señor demanda de cada uno de nosotros que haya gozo. Y ese gozo solo lo encontramos en el Señor. Y tenemos una esperanza aún mayor. Aun cuando padezcamos diferentes males, enfermedades, sufrimientos en esta tierra, si nosotros morimos el día que lo hagamos, si esta muerte se produce antes de la venida del Señor, iremos a un lugar de descanso, de reposo, a esperar la venida del Señor para poder obtener la vida eterna. Entonces, el punto importante acá es de que a pesar de que Dios pueda abandonarnos en alguna manera, Él siempre va a estar proveyendo las oportunidades necesarias para darnos a nosotros una vida mejor. Luego podemos sacar también otra lección muy importante, el interés de Dios por sus pueblos. Por supuesto, de la misma manera como Dios entregó su reino, el reino de Judá, en manos del rey Nabucodonosor, la Biblia nos dice también que Dios le entregó los utensilios de su templo. Recordemos que en la primera llegada de Nabucodonosor a Jerusalén se llevó los utensilios que estaban allí. Entonces nos dice Daniel capítulo 1 versículo 2 que Dios le entregó, o sea, Dios entregó a Nabucodonosor, al rey de Judá, Joaquín. Dios entregó al reino completo por su desobediencia. Recordemos que constantes profetas hablaban y estos pueblos no quisieron
servir a Dios y entregarle su corazón, y también Dios entregó los utensilios. Dios entregó absolutamente todo en las manos del rey Nabucodonosor. Hay algo muy importante acerca de esto, y es que se observa en diferentes libros de la palabra del Señor, y especialmente también cumplida la profecía en el año 70 dicha por el profeta Jeremías cuando ellos regresan, que dichos utensilios que habían sido extraídos, tomados del templo de Dios, fueron obviamente regresados. Otra lección importante que podemos obtener de Daniel en el capítulo 1 es acerca del interés de Dios por los jóvenes. Podemos ver el interés de Dios por los jóvenes desde el tiempo de Daniel, y lo podemos ver y palpar ahora en nuestros días. En el mismo comienzo de su exilio, se descubrió que el profeta Daniel y sus amigos eran diestros en toda sabiduría, eran cultos e inteligentes. Así lo manifiesta en Daniel en el capítulo 1, versículo 4. Evidentemente, Daniel ya había recibido bastante educación como estudiante judío en el reino de Judá, en el cual él nació. En la antigüedad, los hijos de las familias ricas y nobles generalmente recibían educación en diversas disciplinas. En sus mejores épocas, los judíos manifestaron un notable interés por la educación, pero la mayor parte de los habitantes del reino de Judá se había corrompido de tal manera que a Dios no le quedó más alternativa que entregarlos. ¿Cómo pudo ser posible entonces que el profeta Daniel recibiera una educación y que finalmente llegara a ser tan capaz y tan bueno? ¿Cómo un joven podría guardar puro su camino? Hace la pregunta en las Sagradas Escrituras. En Salmo, en el capítulo 119, versículo 9, da la respuesta y dice: observando tu palabra. Aparentemente, el profeta Daniel preservó su vida mediante el estudio de la palabra de Dios. Él no tenía acceso a toda la escritura como la tenemos ahora en día. Solo existía una parte del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido todavía escrito, pero disponía de la mayor parte del Antiguo Testamento. Mediante el estudio de lo que tenía, aprendió a distinguir entre el verdadero Dios de Israel y los dioses falsos de Babilonia. Podía comprender la diferencia que existe entre los alimentos adecuados y los alimentos inadecuados, sobre la base de las enseñanzas que encontramos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 14. Vio también cuán peligroso es beber vino, Levítico capítulo 10 de los versículos 1 al 11. Descubrió además cuán importante es ser fiel y honesto en su trato con los demás, Daniel capítulo 6 versículo 4. Y también aprendió a orar eficazmente, Daniel capítulo 2 versículos del 17 al 23. Cuando Dios eligió a los israelitas para que fueran sus testigos o su pueblo especial, pidió a los padres que enseñaran diligentemente su palabra a sus hijos, su ley. Les dijo que les hablaran de ella, Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 7. Si estás en casa como si vas de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, en la mañana, en la hora de las comidas, en la noche y mientras estaban viajando. Más tarde, Moisés también añadió las siguientes palabras. Deuteronomio capítulo 29, verso 28. Las cosas reveladas nos atañen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. El Señor quería que los niños recibieran una educación espiritual
y que tuvieran a Dios como centro, para que éstos pudieran reflejar ante los demás el carácter de su maravillosa divinidad. Nos gustaría saber a cada uno de nosotros quién fue el primero que condujo al pequeño Daniel hacia la palabra de Dios o a conocer sus leyes. ¿Fueron acaso sus padres, como debió haber sido? Su nombre, Daniel, pone en perspectiva quizá la respuesta. El nombre Daniel pone de manifiesto que su hogar tiene que haber sido piadoso. El nombre significa Dios es mi juez o Dios es el que me vindica. Jeremías profetizaba en Jerusalén cuando Daniel era solamente un niño. Tal vez él condujo al profeta Daniel al Señor y a su palabra. Si Jeremías fue maestro de Daniel, también es bastante probable que le haya mostrado algunas de las predicaciones que el profeta Isaías hizo al rey Ezequías acerca de un siglo antes, alrededor del año 700 antes de Cristo. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa será llevado a Babilonia, y se tomará de entre tus hijos para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Así se manifiesta en Isaías en el capítulo 39, versículos 6 y 7. ¿Se habrá rebelado Daniel contra Dios como otros jóvenes al llegar a la adolescencia? Es una pregunta importante. Si ese fue el caso, ¿habrá sido durante su largo viaje a Babilonia, posiblemente bajo la palma de una datilera en las húmedas márgenes del río Éufrates, cuando tomó la decisión final y definitiva de amoldar su vida a la palabra de Dios? Ambas preguntas no las sabemos, pero esto sí sabemos. Las cosas reveladas nos corresponden no solamente a nosotros, los adultos, los que tenemos entendimiento, sino también a nuestros hijos, para que ellos también aprendan y guarden sus caminos y aprendan a ser eficientes testigos de Dios. El Señor así lo quiere, así lo demanda. Esa es la evidencia del interés de Dios por los jóvenes. Extraemos una lección adicional del capítulo 1 del libro de Daniel, y es el interés de Dios por cada persona. Aunque Dios entregó el reino de Judá en su conjunto, estuvo siempre al lado del profeta Daniel como individuo, y lo hizo a pesar de que éste era miembro de una raza vencida, de una minoría racial, y era apenas un adolescente. Es muy reconfortante saber esto en nuestros días, que estamos viviendo una explosión demográfica, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Dios tiene interés por cada una de las personas, por cada uno de los individuos. Veamos lo que nos dice en Daniel en el capítulo 1, versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los eunucos. Dice, Dios concedió a Daniel y a sus amigos ciencia e inteligencia en toda clase de letras y sabiduría. Siempre Daniel capítulo 1, versículo 17. Dios estaba con ellos. Es evidente que Dios respondió en forma sumamente positiva a su dedicación, dado que aunque su propio reino había sido reducido a ruinas, terminaron colaborando con el gobierno de un reino mucho mayor. Nos referimos al imperio babilónico. Naturalmente, esto ilustra otro gran mensaje del libro de Daniel. Cuando todo parece que está perdido, Dios siempre hace que veamos la luz al final
del túnel. Daniel capítulo 1 nos muestra a Dios en acción. Dios entrega al reino de Judá a los judíos para que vean la consecuencia de su rebelión y de su desobediencia, y luego para conducirlos nuevamente a una forma de vida aún más elevada. Nos dice que Él le concede al profeta Daniel precisamente la ayuda necesaria e idónea para que se transforme de un joven desterrado a un competente y prominente administrador y consejero del gobierno en Babilonia. Y hace estas cosas, al parecer, no solamente para el beneficio de Daniel, sino en beneficio y en favor también de nosotros, de las futuras generaciones. Dios quiere que nosotros sepamos que Él es capaz de cumplir sus promesas y de hacer que todos nosotros seamos herederos con Cristo del reino venidero. Daniel capítulo 1 nos proporciona a cada uno de nosotros pruebas prácticas y tangibles de que Dios se interesa por nosotros, a la vez que Él es poderoso. Lo que ha prometido, Él puede cumplirlo. Y lo cumplirá. Así lo manifiesta en Romanos en el capítulo 4, en el versículo 21. No solamente Dios vela por nosotros, Dios también obra por cada uno de nosotros. De esta manera vamos a concluir los extractos de las lecciones que hemos tomado acerca de Daniel en el capítulo 1. Le invito a usted a que pueda escuchar las 2 clases anteriores y que pueda con esta tercera clase ver lo que hemos podido extraer de Daniel capítulo 1, como también le invitamos a que pueda leer el capítulo completo para poder tener una mayor comprensión. Quiero finalizar esta tercera clase dando respuesta a algunas preguntas que nos pueden surgir en nuestra mente. Estas respuestas no son inspiradas por el Espíritu de Dios, sino son tomadas de base histórica. Así es que nos pueden servir de algo. Vamos a tratar de responder quizás algunas 3 preguntas de lo que hemos visto a nivel de Daniel en el capítulo 1. La primera pregunta que nos puede venir a nuestra mente cuando escuchamos de que Daniel fue preparado e instruido para poder servir en el reino de Babilonia, nos cabe la pregunta: ¿qué materias pudo haber estudiado el profeta Daniel? Los babilonios tenían una civilización notablemente avanzada en muchos sentidos. Las matemáticas eran una de sus especialidades. Durante 1000 años antes de la llegada del profeta Daniel, ellos ya habían resuelto muchos problemas con diferentes tipos de matemáticas. Usaban tablas de números, etc. Aun cuando el período más brillante de ellos en astronomía se produjo unos cuantos siglos más adelante, ya en el tiempo de Daniel, los babilonios también registraban hechos como eclipse desde el año 747 a.C. y a veces los predecían, y sus registros eran tan exactos que inclusive ahora en día siguen siendo de gran valor para los astrónomos y para los arqueólogos. Sus arquitectos emplearon los arcos hechos con ladrillos, muy valiosos para la construcción de edificios públicos, mansiones y pueblos y puentes en una tierra en la que abundaba mucho la arcilla. Entonces, esto nos puede dar alguna pauta de lo que el profeta Daniel pudo haber estudiado o llevado ciertas materias cuando fue preparado en Babilonia. En vista de que el profeta Daniel llegó a ocupar un cargo destacado en el gobierno, podemos imaginarnos que llegó a estar más o menos al tanto de todas estas técnicas y de estas materias.
La Biblia menciona en forma específica que llegó a ser eficiente en la escritura y la lengua de los caldeos. La lengua incluía el acadio, el idioma nacional de Babilonia; 2, el sumerio, el idioma de la tradición y de la religión; y 3, el arameo, que era el idioma del comercio y de la diplomacia internacional. La referencia a la escritura nos lleva a la forma en cómo se escriben esos idiomas. Durante su niñez en Judá, Daniel ya había aprendido a escribir el arameo y el hebreo, 2 idiomas que estaban muy relacionados entre sí. Ambos idiomas empleaban un alfabeto y se podían escribir con pluma o con pincel. Los otros 2 idiomas que tuvo que aprender en Babilonia, a diferencia de los anteriores, empleaban alrededor de 625 caracteres cuneiformes en forma de cuña y generalmente se escribían en tablillas de greda. Estos son datos muy importantes acerca de la lengua de los caldeos, o sea, del imperio babilónico en su tiempo. Otra pregunta que a nosotros nos puede inquietar es cuando escuchamos el profeta Daniel rechaza los manjares del rey y nos preguntamos, ¿era adecuado el régimen vegetariano del profeta Daniel? La mayor parte de los comentaristas destaca el hecho de que Daniel solicitó un régimen alimentario basado en cosas sembradas, seroín en hebreo. En otras palabras, Daniel pidió un régimen vegetariano que incluía verduras, cereales, legumbres y también frutas y dátiles. En Deuteronomio, en el capítulo 14, Dios establece una diferencia entre animales puros, como el cordero, e impuros, como el cerdo. Cuando Daniel estuvo fuera de la escuela y podía llegar con más libertad, sus alimentos posiblemente hayan ampliado algo su régimen. Los estudios realizados han puesto en evidencia que un régimen estrictamente basado en vegetales es deficiente en vitamina B12, que es esencial. Pero también estos mismos estudios han demostrado que un régimen vegetariano que excluya totalmente el consumo de carne, pero que incluya pequeñas cantidades de leche y huevo, es decir, un régimen lacto-ovo-vegetariano, como lo conocemos ahora en día, es realmente superior en muchos sentidos a un régimen que depende en gran medida de la carne. Así lo manifiestan estos estudios. Luego, una tercera y última pregunta que puede evocarnos a nosotros cuando leemos Daniel capítulo 1. ¿Se menciona alguna vez al rey Nabucodonosor en documentos antiguos fuera de la Biblia? La respuesta es sí. El nombre de Nabucodonosor aparece estampado en tantos miles de ladrillos usados para construir edificios durante su vida. También hay otro escrito acerca de un escritor en el año 300 al año 250 a.C. llamado Comoveroso, que era un sacerdote del templo de Bel en Babilonia. Escribió libros de astronomía y astrología. Este dejó algunos escritos que evocaban hacia el tiempo de el rey Nabucodonosor. De esta manera, apreciados hermanos, hemos tratado de sacar algunos extractos de suma importancia a través del libro de Daniel. Ha sido un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Siempre les invitamos a que puedan estar pendientes de este programa. Se transmite los días sábados a las 7 de la noche en Radio Acapela, que es una radio en línea
Es una app, usted puede descargarla, o también están disponibles en YouTube. Puede buscarlo en nuestro canal Iglesia de Cristo El Salvador, y también quedan disponibles en Facebook. Allí los transmitimos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido y le invitamos a que siempre siga pendiente para poder crecer de la palabra de nuestro Dios. Somos la Iglesia de Cristo, hablamos donde la Biblia habla. Que el Señor les bendiga a cada uno. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad